10. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Estamos? Amén. Dice un título ahí en mi Biblia, dice la armadura de Dios. ¿Cuánto necesitamos la armadura de Dios? Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la ¿qué? Palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén y amén. Vemos aquí que el apóstol Pablo dirige parte de esta carta de los Efesios, la dirige a esa iglesia que está allí en Éfeso, y empieza a decirles, a hablarles de la necesidad de tener una cobertura de Dios completa en su vida. Y empieza diciendo en el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor. Qué importante es que cada día usted y yo estemos fortalecidos en el Señor, fortalecidos en nuestra fe, en quien hemos creído, que cada día estemos convencidos quién es el Señor Jesucristo para usted y para mí. Dice, y en el poder de su fuerza. ¿Estar qué? Fortalecidos en el poder de su fuerza. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no es con nuestras propias fuerzas humanas que nosotros perseveramos en el Evangelio, sino con las fuerzas de Dios. Es el Señor el que nos ayuda, el que nos capacita, el que nos entrena día a día para continuar este caminar diario. Por eso el apóstol Pablo en una de sus cartas dice: corriendo con paciencia esta carrera que tenemos por delante. ¿Cómo así? Correr con paciencia, ser diligentes, estar perseverantes. Eso es correr con paciencia. Corriendo, pero con paciencia en Dios. Porque el camino es largo, y dicen por ahí culebrero, ¿verdad? Este camino del Señor es largo y es culebrero. Tiene muchas cosas que nos atacan nuestra fe, y en este tiempo, más todavía, nos se levantan cosas y tantas cosas que uno ve, que uno diría: ¿dónde estoy metido? ¿Verdad? Pero cuando nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, nada nos mueve, porque la iglesia, o sea, usted y yo, estamos fundamentados en la roca que es ¿quién? Y cuando estamos fundamentados en esa roca que es Cristo, nada nos mueve. Nada nos mueve. Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, dice el apóstol Pablo. Oiga, hermanos, pilas, fortaleceos con el poder de su fuerza, pero vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza de ¿quién? El diablo, el enemigo. ¿Por qué? Porque él está ahí acechando como león rugiente, dice la Escritura, buscando a quien devorar. Iglesia, nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra, en Cristo. Ahí tiene que estar fundamentada nuestra fe.
en Cristo, el autor y consumador de la fe, el dueño de todo. Dice la Escritura que cuando Él va a la cruz, muere, pero resucita, va al Padre, dice: todas las cosas me fueron ¿qué? Dadas, y yo las puse a los pies de la iglesia. Yo pregunto, ¿quién es la iglesia? Usted y yo. El Señor puso todas esas cosas a tu disposición y a mi disposición. O sea que tenemos autoridad en Cristo para enfrentar las acechanzas del enemigo. Tenemos esa autoridad de Dios. Sigue diciendo, versículo 12: porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted no tiene lucha contra su vecino. Usted no tiene lucha contra el que usted ve, contra sangre ni carne. Usted tiene lucha, es contra quien está impulsando a esa persona a hacer lo malo o a hacernos daño, ¿verdad? Entonces esta guerra es ¿qué? Espiritual. Por eso más adelante vamos a ver que es necesario que estemos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu. Porque esta guerra es espiritual y es una guerra que larga. Vuelvo y les digo, el apóstol Pablo dijo: corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corriendo con paciencia. ¿Qué quiso decir? Que este camino es largo. Es hasta que Él venga. Ser cristiano, ser seguidor de Cristo, no es por un ratito, por unos años. Después que tomamos el arado, dice la Escritura en los Evangelios, no vuelvas a mirar atrás, para adelante, para allá. Amén. Estemos enfocados en eso. Tomemos el arado, es cuando agarramos la palabra. Sigue siendo entrenado. Dígale: Señor, enséñame, dame sabiduría, entendimiento, como dice en Efesios, para seguir aprendiendo ese propósito que tú tienes con nuestra vida. Efesios capítulo 1, versículo 17, ¿qué dice? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación ¿en qué? En el conocimiento de Él. Tiempos como estos lo utilizamos ¿para qué? Para que Dios nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, para que nosotros lo conozcamos. ¿A quién? A Él. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios para con usted y conmigo? Que nosotros lo conozcamos a Él. Lo demás es añadidura. Las posesiones, los carros, les he dicho, les he enseñado acá muchas veces, son añadiduras de Dios para bendecir a sus hijos. Pero el propósito eterno de Dios para con la iglesia es que cada día le conozca a Él, conozca más al Hijo. El propósito del milagro, ¿cuál es el propósito del milagro? Traernos para que lo conozcamos al Hijo amado. La mujer del flujo de sangre sufrió ¿cuánto? 12 años, dice la palabra. Sufrió por 12 años. ¿Y qué pasó? A los 12 años gastó el médico, fue a todos los lugares y dice, y nada le aprovechaba. Pero ¿qué pasó? Oyó hablar que estaba Jesús, ¿qué? Por ahí cerquita en sus contornos. Y fue y tocó el borde de su manto y fue ¿qué? Sana. Pero ¿cuál fue el propósito de la enfermedad? Que ella fuera y conociera al Hijo de Dios. Todo tiene un propósito. Quizás esa prueba que usted está pasando, esa dificultad que usted está pasando, te quiere llevar a otro nivel, te quiere llevar a conocer más del Hijo de Dios. Por eso nosotros como cristianos no debemos preguntar, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué esto, Señor? ¿Para qué tú me estás pasando por este juego? ¿Por qué tú me estás pasando por esta dificultad? ¿Para qué? ¿Para llevarme a qué? ¿Y cuál es el propósito que tú tienes con eso? Amén. Todo tiene un propósito en Dios. Porque ni una hoja de un árbol se cae sin que Él lo permita. Dice el Salmo, ¿estamos de acuerdo? Ni una hoja de un árbol se cae sin que el Señor lo sepa. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Volvemos nuevamente. Versículo 13.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firme. Aquí nos habla de días malos. Venir al Señor no es que ya se nos acabaron los problemas y ay, me voy para allá y aleluya, qué bendición, ya estoy en lugares celestiales. No. Cuando venga el día malo, yo tengo que ser entendido, tengo que ser enseñado de que tengo que estar ¿qué? Firme. El apóstol Pablo más adelante le dice a Timoteo que aquel que lo tomó por soldado, y hace una expresión de los soldados. Cuando a uno lo reclutan, lo llevan allá para el batallón, después de que lo cocolizan, usted le dan un uniforme, ya usted haga lo que le dicen allá. Hermano Miguel es resista, ¿no? Bien. Allá, lo que ellos le digan, usted tiene que limitarse a aprender nomás. Lo toman como civil y lo llevan y lo entrenan como soldado. Así es en Cristo. Usted fue tomado de una vida, no le llamamos mundana, fue tomado de la vida del sistema, el sistema egipcio, ¿verdad? Egipto tenía un sistema esclavizador del pueblo de Israel. El mundo como conocemos hoy tiene un sistema esclavizador del pueblo de Dios o de las multitudes, ¿verdad? Pero Dios te tomó a ti y a mí, nos tomó de ese sistema y nos puso en el reino del amado Hijo. ¿Para qué? Para ser entrenados como soldados de Él. Amén. Somos entrenados como soldados de Él. Pero cuando un soldado sale ya a campo y va a la batalla, no puede decir, no, yo me voy mejor para la casa. No, tiene que estar ¿qué? Firme. Firme ahí. No puede retroceder. Y si retrocede, lo meten preso. Le meten consejo de guerra, bueno, un poco de cosas y va preso. Entonces tiene que estar ahí firme. Pues el Señor dice que así como los soldados están firmes, usted y yo, como soldados de Cristo, es necesario que estemos firmes. Que cuando llegue la dificultad, la prueba, la circunstancia, estemos parados firmes ahí con el Señor. Que cuando todo eso pase, nosotros estemos firmes en Él. Firmes en su palabra. Entonces, por eso es necesario esta armadura de Dios en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 14. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de ¿qué? De justicia. Que la verdad de Dios esté sobre usted y sobre mí. Recuerden, el ejercicio que nosotros estamos haciendo aquí, el propósito eterno de Dios para usted y conmigo, está ahí en Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Ahí detrásito, Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Mire, ¿para qué Dios nos tomó como soldados? Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. ¿Lo tenemos? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a ¿qué? A bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son ¿qué? ¿Cuántos llamados hay acá? Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Estás conmigo? Amén. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito? Que usted y yo seamos hechos a la imagen del Hijo de Dios, pero Él es el primogénito entre muchos hermanos. El propósito eterno de Dios con el Evangelio, con tu vida y con mi vida, es llevarnos de nivel en nivel hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es ¿quién? Dios. En otras palabras, mis amados, a expresar a Jesucristo en nuestra vida. A eso fuimos llamados. A que usted camine como Cristo, a que usted hable como Cristo, a que usted y yo expresemos a Cristo donde quiera que estemos. Seamos diferentes. Cuando lleguemos al supermercado y le toque hacer las cosas, usted no se puede si usted quiere, porque usted está expresando a Cristo. Amén. Porque de pronto hay alguien que lo conoce y dice que es que va a la iglesia delante del hermano Luis.
¿qué? Leídas. Somos cartas leídas, hermano. Entonces, el ejercicio que nosotros hacemos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, es ser enseñados, ser instruidos para expresar al Hijo amado a través de nuestra vida. Así de sencillo. Nosotros le llamamos testimonio, ¿verdad? Pero lo más correcto es ese, expresar a Cristo a través de nuestra vida. Amén, ese es el propósito. Efesios capítulo 6, seguimos. Versículo 15. Él decía que la verdad y la justicia, ¿verdad? Ahora qué? Y calzaba los pies con el apresto de qué? Del Evangelio de la paz. Del Evangelio de la paz. Ese Evangelio de paz esté en usted y en mí orando todos los días. Cuando estemos aquí en la sede y cuando estemos afuera. Que seamos diferentes. Que la gente nos conozca, no conozcan a Luis por la corbata y eso, sino que lo conozcan por su forma de actuar, por su forma de ser. Porque somos correctos, personas correctas, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Así de sencillo. Había un proveedor ya me decía, yo Luis, te dejo todo lo que sea. Porque cuando pasaba, si no había, era porque no había, pero si había. Y me conocen por eso, por ser correcto. Pero a fulana, yo por ahí me asomo a saludarla, o a fulano, ¿verdad? Ser correcto. Ese es el ejercicio que nosotros debemos hacer como iglesia. Tratar cada día de ir perfeccionando nuestra forma de vida y pareciéndonos al Hijo amado. Para eso fuimos llamados a vivir en lugares en Cristo, a vivir reflejando a Jesucristo a través de nuestra vida. Versículo 16. Calzados con el Evangelio del apresto de la paz. Pero sobre todo dice, tomad el escudo de la ¿qué? La fe es muy importante. La fe es importante. Si usted y yo no creemos, no estamos en nada. Tenemos que creer en el Señor. El apóstol Pablo decía, ellos estuvieron presencialmente con el Señor, hablando de los otros apóstoles. Y yo soy como un abortivo, pero que se me fue revelada palabra por él. Y el apóstol Pablo tiene un entendimiento extraordinario. Usted lee todas las cartas paulinas, hermano, tiene un entendimiento del Evangelio extraordinario. Y usted se queda sorprendido, pero venga, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con nosotros allá? El viejo Pedro, cuando ya entra a su vejez, empieza a tener también una revelación extraordinaria del Señor. Pero mientras tanto, ellos simplemente eran ayudantes y espectadores del Señor. Vemos cuando capturan a Jesús, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Peló con la espada y ¡chan! Se le salió el viejo hombre y le cortó una oreja ya mal, por cierto. ¿Y el Señor qué? Lo regañó en frente de todos. ¿No es así, Pedro? ¿Acaso yo no pediría a mi padre una legión de ángeles y acabaría con toda esta vaina? ¿Sí o no? No es así. Porque yo no he venido a hacer la voluntad mía, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Y Jesús quería no ir a la cruz. Él va y ora. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se lo dijo, sí o no? Señor, ¿será que es posible? Señor, ¿no será que hay otra forma? Pero él dice, hágase tu voluntad y no la mía. Y el Señor dijo, así es, hágale. Y él fue. Por eso usted y yo estamos sentados hoy aquí. Amén. Porque él aceptó la voluntad del Padre. Fue obediente. Dice la Escritura, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Entró en qué? Obediencia. Bonito, ¿sí o no? Entonces el escudo de la fe es importante para nosotros. Creer con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno todos los días le está mandando dardos. Le está mandando dardos a mí. Entonces nosotros tenemos que estar ¿qué? Firmes y poder confrontar todo esto. ¿Verdad? Confrontar todas estas cosas con el escudo de la. Cuando venga un dardo, usted saca la fe. Eso a mí no me toca.
Hoy día que vemos tanta apostasía, tantas cosas, usted en el celular habla y ve tantas cosas, lee tantas cosas que usted dice, ¿será que sí o será que no? ¿Verdad? Ahí es donde usted debe sacar el escudo de la fe. ¿En quién usted ha creído? ¿En quién yo he creído? ¿Quién yo he creído? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿En quién o a quién yo le he creído? ¿Con quién estoy caminando? Convencerme, estar convencido, parado en la brecha, estar firme en lo que yo creo para con Dios. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la que la palabra de Dios es fundamental, hermano. Es fundamental la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. Si venimos a Cristo, ya Cristo murió por usted, por mí, y somos salvos. Ahora tenemos que tomar esa palabra del Espíritu y ser instruidos cada día, ser enseñados en ese propósito eterno de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Mientras nos vamos de esta tierra para ir allá, Dios quiere que usted y yo vivamos bajo su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Que vivamos bajo su voluntad, que vivamos bajo su cobertura, bajo su bendición. Que no pensemos en lo terrible que está porque Pedro está de presidente, no. Eso a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa es lo que Dios piense, quien nos gobierna. ¿Nos sujetamos a las leyes terrenales? Sí. No le estoy diciendo que se rebele. No. Nos sujetamos porque la palabra dice que tenemos que estar sujetos a las leyes que terrenales, a los que están en eminencia, orar por ellos, pero sabiendo que a nosotros quien nos gobierna es alguien sobrenatural. Que así el arroz se ponga 4.500 o 6.000 pesos, ese que nos gobierna nos provee para eso. ¿No puede creer? De esos que tenemos que estar convencidos. Usted no diga, es que esta situación está dura, es que esto. No, hermanos, cambiemos nuestro dialecto, seamos diferentes. Hay una hermana que yo conozco en el centro y yo la regaño cada ratito. Pero ella, esto no se vende, esto tampoco se vende, esto no se vende. Y ayer le pregunté, ¿cómo le fue, hermana? No es picado. Y le dije, es que usted también todo lo agarra y esto no se vende. Y si no se vende, ¿para qué lo compra? Y llega a veces al puesto mío, empieza, esto no se vende, esto no se vende. Hermana, corto las palabras de su boca, hermana, eso se vende. Si yo lo tengo ahí porque se vende. ¿Cómo estamos hablando nosotros? Los de afuera tienen razón, a ellos los gobierna un presidente natural, pero a usted y yo nos gobierna alguien sobrenatural. ¿Cuántos lo pueden creer? Un aplauso si usted puede. Esto es glorioso, mis amados. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto es sobrenatural. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? No es que usted tiene que estar arrollado todo el día. Acá todo el día. Entonces usted ya no vuelve a trabajar, usted no vuelve a hacer nada, porque es que estoy orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, porque la palabra no. Es que en su mente, en su espíritu, en su corazón, en su andar, en lo que usted está haciendo, usted está orando, usted está aprendiendo, usted está conectado con el reino, usted está conectado con Dios y le está diciendo, usted está haciendo, si usted es constructor, si usted es albañil, no sé lo que usted haga, usted está haciendo cualquier cosa y Señor, gracias, esto me va a quedar bonito, Padre. Mira, Señor, ay, ya está mi hijo, Dios bendice, Dios, ahí donde está. Dios bendice allí, Señor, mira que no le puertas allí. Y en todo tiempo usted está orando. Usted va a la buceta y en un tiempo usted dice, Señor, mentalmente, porque diga que está loco. Señor, guarda, no sé, ya, guarda el chofer, guarda todo. Usted está orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Eso es. Orar en todo tiempo. Cuando usted empieza a trabajar, dice, bueno, Señor, en tu nombre voy a empezar a trabajar, guárdame. En caso de mi suegro que coge con unas botas muy grandes, Señor, que una aguja no me puye, bueno. Yo miro las agujas del suelo zapatero y cosas. Pero Señor, guárdame. Señor, que me rinda hoy el trabajo, Padre.
que lo que yo hago me quede bien. Amén. Eso es orar en todo tiempo. Cuando tengamos necesidad, ya cuando estemos en casa, que estamos descansando, usted saca un tiempo para orar, ya para arrodillarse, para estar ahí. Amén. En la mañana, en la tarde, no sé a qué horas usted acostumbra, usted se arrodilla, ahora Señor, aquí estoy, se presenta. Pero en todo tiempo significa a toda hora y en todo lugar, su pensamiento está conectado con lo celestial, está conectado con lo celestial, está conectado con el reino. Jesús dijo: he venido a acercar el reino de los cielos. En otras palabras, para que usted y yo vivamos en ese gobierno de Dios, vivamos en ese reino bendecido a toda hora. Así Pedro dure 4 años más. Aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, porque nos asustamos los cristianos. Amén. Aprovechar bien el tiempo. Vamos en la buceta ahí. Por ahí van hablando otro y bueno, usted va a ir callado en los suyos. Usted aprovecha bien el tiempo, como dice la palabra, y hace una oración para donde usted va. Señor, que me salga la cierta antes. Señor, que mi trabajo me vaya bien. Bueno, lo que usted haga. Amén. En todas. La compañera mía trabajo allá en el Colombia, en casa de aquí, en el Colegio Venezuela. Yo le dije: si allí o en clase comiera Colombia y saliera eso, Eso más de uno me ha dicho. Eso más de uno dice eso. Pero a mí eso no me asusta, ¿sabes por qué? ¿Cierto? Estoy, pero hasta trabajo que me dio porque yo no tiene y yo me asustaba. Yo sé yo qué hago por acá. ¿Quién nos gobierna? Nos sostiene. ¿Quién nos gobierna? Nos sostiene. ¿Quién te está gobernando? Dice el Salmo 23: Jehová mi pastor y nada que. Y él me gobierna, nada me va a faltar. Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará. Así es sencillo. Versículo 19. Oración y súplica del Espíritu. Estamos viendo, ¿verdad? Y ahora el apóstol Pablo pidió una oración y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio. Debemos orar unos por otros. Usted ora por mí, yo oro por ustedes. Para que cada día nos dé palabra del Señor, nos dé de nuevo para hablarle a alguien de Jesucristo, ¿verdad? Porque el propósito de Dios es ese, que nosotros compartamos de generación en generación este mensaje, pero con sabiduría. No nos pongamos primero, ya tiene que dejar eso, que eso es del diablo. No. Hablemosle de Cristo. Hablemosle de Cristo a la gente cuando le dé la oportunidad. Usted háblele de Jesucristo. Preséntele al Señor. No presentemos los pecados, nosotros siempre somos enfrentados a eso. tengo un Dios de terror y que al que Dios se la hace, Dios se la paga. No. El que cree en un Dios de terror dura un tiempo y no aguanta uno porque la carrera es larga. El apóstol Pablo lo dijo: corred con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es que si usted no me convierte, se va para el infierno y tiene usted asustado y usted pasa los años y no llegó al infierno, que te llevar larga. ¿Por qué? Porque fue traído con terror. Pero pidámosle al Señor en oración que nos dé sabiduría y entendimiento para presentar a su Hijo amado. ¿Sabe por qué a Jesús lo seguían las multitudes? Porque Él no miraba el pecado de la gente, Él miraba la persona. La mujer que vino a Él, que le trajeron para apedrearla. El Señor decía: denle piedra. Hubiera dicho: si no hubiera sido yo el Señor, denle piedra. O hubiera sido usted que hubiera dicho: denle piedra, que la ley manda, ¿sí o no? Pero ¿qué dijo el Señor? El que está libre del pecado, que le tire la primera y sigan por ahí. ¿Y qué pasó? Todos se fueron. Y la mujer esperando que Jesús se le agarrara porque él tenía autoridad para, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te acusaron? No, se fueron. Y yo tampoco. Ve, vaya y no peque más. En otras palabras le digo:
Fuiste traído aquí, ya me conociste. Vaya y aprenda el propósito eterno por el cual usted vino a mí. Conocerme a mí. Y yo apuesto que una de esas, que esa estuvo con Jesús, le serví. Amén. ¿Por qué? Porque Él mostró su amor. Mostremos un evangelio de amor, de que Dios nos ama. No prediquemos ya ese puente. Yo le juego con su Dios. Sí, yo le juego con su Dios. Amén. No juguemos con Él, sí. Tengamos cuidado con lo que hacemos. Pero al nuevo, a la persona que no conoce, no le enseñemos ese evangelio. Enseñémosle al Hijo de Dios, al Hijo amado, al que fue a la cruz, al que resucitó, al que trajo ese reino, acercó el reino a esta tierra, y que todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tiene vida eterna. Amén. Y eso es, versículo 20, por el cual soy embajador en cadena, decía el apóstol Pablo, por el cual soy embajador en cadenas. Estaba encadenado el hombre, ¿verdad? Luego dice que con denuedo hable de Él como debo hablar. Tremendo. En el tiempo de que se escribieron estas cartas era tremendo. La iglesia de los Corintios, Colosas, era terrible. Cuando iban a comer la cena, llegaban los hermanos adelante, que más corriera a comerse la cena, y le dejaban los sordos a los otros. Y entre otros desórdenes, Él tuvo que llegar con denuedo, con sabiduría de Dios y ordenar. Porque la iglesia es una iglesia ordenada, porque Dios es orden. Amén. Y como Dios es orden y la iglesia es ordenada, usted y su casa deben ser ordenados también. Su economía debe ser ordenada. Usted no debe de verle a cada santo una vela. Si lo hace, diga el Señor, libértame de eso. De la palabra dice por allá, en Malaquías 10. Dice, traer los diezmos a la porción de alimento en mi casa, ¿cierto? Dice por allá, reprenderé por vosotros al devorador. Vuestra vida en el campo no será estéril. O sea, lo que usted hace, su trabajo, no hay esterilidad en él, sino que hay producción. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está en su casa, está sobre usted, está sobre su economía, está sobre su salud. A Dios no le queda nada grande. Él todo lo tiene medido. Él tiene autoridad sobre todo. Por eso cuando se fue a dormir, estaba en la barca y se fue a dormir al cabezal, ella sabía que iba a haber tormenta. Ella sabía. Y dice que los apóstoles estaban desesperados. Ay, nos ahogamos. Y uno de ellos, imprudente, fue y lo despertó. Maestro, no tiene cuidado, no te parece. ¿Usted qué? Parece, mire que nos vamos a ahogar. Y ella se le dice a uno de ellos, no tiene cuidado, Señor, que nos ahogamos. Sí, la palabra trata de colocarle suavecito, pero hermano fue asustado. No tiene cuidado que nos ahogamos, mire cómo nos ayuda a mover la vela y tal. Y el Señor se despertó y ¿qué hizo? Le ordenó al viento y al mar. Dice, ¿y hubo qué? Grande bonanza. Los mares se quedaron asombrados, ¿cómo así? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Andaban con Él, pero no lo conocían. Por eso es que el propósito eterno de Dios es que conozcamos a su Hijo amado, porque lo podemos tener en nuestra casa, pero no saber quién es. Él conoce y conduce todo. Él tiene control del tiempo, de los sistemas, tiene control de todo. Todo está en control de Dios. Así Colombia se desbarate la gente, uno que para Estados Unidos, usted debe ser firme ahí quieto, porque a usted quien lo gobierna es el Señor. Y quien lo gobierna, Él te provee todo. Póngase de pie, vamos a orar, dale gracias a Dios por esta